Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La sala del trono de Sureya parecía más una tumba que el corazón de un imperio. Las paredes eran altas y frías, esculpidas en piedra lunar que absorbía la luz. La gran cúpula reflejaba los cielos oscuros del planeta, donde las estrellas titilaban como heridas lejanas. La reina Silena no hablaba. No lo hacía desde hace 3 siglos completos. Su corona reposaba sobre el respaldo de su trono. Ya no la usaba. Sus ojos, antes como brasas, ahora parecían hechos de ceniza. Desde el día en que perdió a su hija, la princesa Yaira, algo dentro de ella se quebró de manera irreversible. La guerra con los humanos había arrancado a su sangre más valiosa, y con ella, toda voluntad de vivir. No hubo funeral. No hubo cuerpo. Solo una última transmisión, confusa y angustiada, en la que la voz de Yaira gritaba algo incomprensible antes de ser devorada por el silencio del vacío. Desde entonces, la reina no había pronunciado su nombre. Ni una vez. Como si al decirlo, la herida sangrara otra vez. Los consejeros reales caminaban en puntas de pie, temerosos de hablar. Las ofrendas de los sistemas aliados se apilaban sin respuesta. Las súplicas del pueblo quedaban sin escuchar. Sureya era un reino congelado por el luto. Aquella noche, sin embargo, el cielo se partió. Los sensores de la órbita detectaron una anomalía. Una nave desconocida rompió la atmósfera sin autorización, desafiando todos los protocolos de defensa. Las alarmas no sonaron, como si el destino las hubiese silenciado. Solo los ojos de la reina se alzaron, como si hubieran sentido lo que estaba por ocurrir. Las torres de vigilancia enviaron imágenes a la sala del trono. Se veía una figura solitaria avanzando a pie entre las colinas negras de ceniza volcánica. Caminaba con dificultad, envuelta en una capa rasgada, cruzando las ruinas humeantes del antiguo puente de cristal. Iba armada, pero no como un invasor. Sus pasos eran lentos, pesados, casi desesperados. Y no estaba sola. Detrás de él, más pequeña, sostenida apenas por la fuerza de la voluntad, marchaba una joven descalza, envuelta en harapos, pero con la mirada encendida por algo imposible de describir. Silena se puso de pie. No lo hacía desde que Yaira desapareció. Bajó los escalones de su trono como si el peso del universo le presionara el pecho. La sala entera se quedó sin aliento. Las cortesanas se miraban con temor. Nadie entendía lo que ocurría. La reina se acercó al borde de la plataforma. Su mano temblaba. Ordenó que ampliaran la imagen. Y entonces, lo vio. El rostro de su hija. No era una ilusión. No era un eco. Era Yaira. Viva. Demacrada, herida, marcada por las sombras de la guerra, pero viva. La misma Yaira que había desaparecido sin dejar rastro, ahora caminaba hacia su madre, acompañada de un humano. Silena no entendía. No podía moverse. El aire en sus pulmones parecía haberse transformado en fuego. El protocolo exigía que la figura humana fuese detenida de inmediato. Pero nadie se atrevía a hacerlo, porque junto a él, la heredera regresaba del abismo. Cuando las puertas principales se abrieron, un viento helado entró al salón. Yaira cayó de rodillas, apenas consciente. Sus ojos dorados buscaron los de su madre. Pero fue el humano el que dio un paso al frente, cargando con la determinación de alguien que había atravesado el infierno y regresado con algo sagrado. Él habló, y su voz rompió el silencio de años. No vengo como enemigo, dijo. La salvé, sí, pero ella también me salvó a mí. No soy quien creen. No busco guerra. Solo justicia, y que escuchen lo que tenemos que decir. Silena no respondió. Bajó del trono por completo. Caminó lentamente hasta su hija y cayó de rodillas junto a ella. La tomó en brazos, como cuando era niña. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no solo por el dolor. También por la esperanza que, contra toda lógica, aún ardía en el corazón de su hija. Y en los ojos del humano que la trajo de regreso. Las puertas del Salón del Trono aún no se habían cerrado cuando los rumores cruzaron los corredores imperiales como veneno en las venas de una criatura dormida.
Los centinelas no se movían, paralizados por la visión imposible que acababan de presenciar. Un humano en el corazón de Sureya, en la ciudadela prohibida, caminando junto a la heredera perdida, y nadie había osado tocarlo. El Consejo de Guerra fue convocado de inmediato. Generales, estrategas y ministros llenaron la cámara lateral al salón principal. Sus voces se cruzaban como cuchillos. Es una trampa, está utilizando a la princesa, debemos encerrarlo y ejecutarlo antes de que otros lo vean. Pero Silena no los escuchaba. Solo observaba. A Yaira. La muchacha apenas podía mantenerse en pie. Había perdido masa muscular, llevaba cicatrices antiguas y recientes, y sus ojos estaban marcados por noches sin sueño. Sin embargo, en su frente aún brillaba la marca real. No la había borrado. No la había ocultado. La princesa había cruzado galaxias para volver a casa como quien regresa desde una tumba abierta. Y lo había hecho tomada de la mano de un humano. Darrell. Así se presentó, sin inclinarse, sin temblar. Su voz no era arrogante, pero tampoco sumisa. Había guerra en sus hombros, cicatrices que hablaban de peleas cuerpo a cuerpo, de explosiones, de muertes que no dejó atrás del todo. Tenía la mirada de quien ha perdido algo valioso, pero también la firmeza de quien no permitiría que se lo arrebataran otra vez. Los guardias aguardaban su orden para arrestarlo. Silena levantó una mano. «No se le tocará», dijo. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció doblar las columnas del salón. Uno de los generales, anciano y de rostro tallado por 1000 batallas, dio un paso al frente. «Majestad, es un soldado enemigo. Aunque haya traído a la princesa, no podemos ignorar lo que es. ¿Y si ha sido corrompida? ¿Y si esto forma parte de una manipulación? ¿Manipulación?», susurró la reina, con voz áspera. La princesa, prisionera durante 3 siglos, ¿regresa cruzando líneas de guerra para morir aquí con un espía? ¿Eso es lo que propones? El general cayó. Los demás también. Dariel avanzó, y aunque decenas de armas apuntaban hacia él, no se detuvo. «No soy espía, ni mensajero. Luché contra los míos para mantenerla viva. Sangré, deserté, enterré amigos, todo para traerla a ustedes. No para ganarme su simpatía, sino porque es lo correcto. Porque esta guerra ya se tragó demasiadas almas». Silena se acercó a él. Frente a frente, sin barrera, lo estudió con ojos viejos, ojos que habían visto emperadores caer y planetas arder. «¿Y por qué tú, humano? ¿Por qué no dejó que murieras? ¿Qué vio en ti que no vemos nosotros?» Dariel bajó la mirada hacia Yaira, que seguía sentada sobre los escalones del trono, envuelta en una capa surcida con hilos de metal surayense. «No lo sé. Quizá porque yo no la vi como una princesa. La vi como alguien roto, como yo. La salvé la primera vez. La segunda, me salvó ella a mí. No soy importante. Ella lo es». Las palabras tocaron algo profundo en la reina, porque en el fondo, en lo más profundo de su pecho, sabía que su hija nunca habría regresado con un traidor. No Yaira, no su hija de fuego. Un consejero se acercó con temor. «Majestad, la opinión pública no lo tolerará. Si se corre la voz de que un humano camina libre en palacio, los nobles alzarán ejércitos por su cuenta». «Entonces déjenlos venir», respondió la reina. «Que se atrevan. Que vengan con sus cuchillos y mentiras. Porque si alguno se atreve a levantar la mano contra quien trajo de regreso a mi hija, conocerán un tipo de castigo que no figura en nuestros códices». Dariel no agradeció. No se arrodilló. Solo extendió la mano. Yaira, aún temblorosa, la tomó. Silena, por primera vez en años, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, quebrada, pero real. Sabía que el retorno de su hija no era un milagro. Era una advertencia. Algo se aproximaba. Y esta vez, la guerra no se decidiría solo en el campo de batalla, sino en los lazos que nacen entre enemigos que aprenden a amar. Las noches en Sureya eran frías y silenciosas, pero dentro del ala este del palacio, en una cámara sin ventanas ni decoración, el calor humano era lo único que mantenía la oscuridad a raya. La princesa Yaira yacía sobre un lecho cubierto con mantas gruesas,
pero su cuerpo temblaba como si estuviera aún atrapado en la celda helada donde pasó años sin nombre, sin voz y sin tiempo. La habitación no era lujosa. Silena había ordenado que fuera simple, funcional, con vigilancia discreta y sin criados. No por desconfianza, sino porque su hija aún no toleraba la multitud, los ruidos repentinos, las manos desconocidas. Cada sonido le hacía estremecerse. Cada sombra parecía una amenaza. Solo uno era capaz de calmar su respiración. Solo uno podía sentarse junto a ella sin que su mirada se llenara de miedo. Darrell no dormía, ni una noche desde su llegada. Se sentaba en el suelo, recostado contra la pared más cercana al lecho, con una mano sobre el mango de su arma descargada. No por defensa, sino por costumbre, por hábito de sobreviviente. A veces sus ojos se cerraban, pero los abría al mínimo movimiento. Lo había aprendido en los campos de batalla, en los refugios improvisados, en las madrugadas compartidas con una princesa alienígena que ya no creía en el mañana. Yaira murmuraba su nombre en sueños. Lo llamaba, lo buscaba, y cuando despertaba en sobresalto, era él quien le ofrecía su mano, sin decir palabra. A veces ella la tomaba. A veces solo la miraba, como si aún dudara de que él fuera real. Como si el castillo, la cama, las sábanas limpias, fueran parte de una alucinación más. Una noche, cuando las lunas de Surella se ocultaron tras una tormenta de cenizas, Yaira se incorporó lentamente. Su piel aún mostraba rastros de las heridas. Su espalda tenía líneas profundas, como si las cadenas se hubieran fundido con su carne. Llevaba los brazos cubiertos, incluso estando sola, avergonzada de su fragilidad, de su historia. Dariel abrió los ojos al instante. No dijo nada, solo la observó. «No puedo dormir», murmuró ella, con voz quebrada. Él asintió. Se incorporó. Le ofreció su abrigo militar, tosco, con parches y manchas del viaje. Ella lo aceptó. No por frío, sino porque ese abrigo olía a protección, a desierto, a batalla, a él. Cuando cerraba los ojos, allá, solo veía fuego, susurró ella. Gritos. Rostros humanos. No el tuyo. Dariel se acercó un paso. Solo uno. No invadía su espacio, nunca lo hacía. Lo sé. Yaira, eso no desaparece. Solo aprendes a vivir con ello. Yo también los veo. A los míos. Ella lo miró con ojos apagados. ¿A cuántos mataste? Él bajó la mirada. Suficientes para no olvidar jamás sus rostros. Hubo silencio. Largo. Oh. Yaira se levantó del lecho. Caminó descalza por la piedra helada hasta quedar frente a él. Extendió la mano y rozó su mejilla con los dedos. Él no se movió. Su cuerpo entero se tensó, pero no por rechazo. Por miedo a romper el momento. Te odio por ser humano, dijo ella. Pero no puedo respirar sin ti cerca. Dariel cerró los ojos. Se dejó tocar. No respondió con palabras. Solo apoyó su frente en la de ella, como si el simple contacto pudiera sostenerlos a ambos. Esa noche compartieron el lecho. No como amantes. No aún. Sino como dos seres quebrados que habían encontrado en el otro una grieta por donde entrar la luz. No hubo besos. No hubo deseo. Solo dos respiraciones entrelazadas, dos corazones que latían al mismo ritmo, y un silencio compartido que ya no dolía tanto. Silena los observaba desde las cámaras ocultas. No por desconfianza, sino porque temía perder a su hija otra vez. Pero lo que vio no fue manipulación, ni estrategia. Fue algo más temible. Fue amor naciendo en medio de la ruina. Y sabía que eso lo cambiaría todo. La paz en el palacio era tan frágil como un cristal suspendido en el aire. Cualquier palabra, cualquier mirada fuera de lugar, podía hacer que estallara. La noticia del regreso de la princesa Yaira se había extendido con la velocidad de un relámpago. Pero lo que encendía la furia en los salones nobles no era su regreso, era el humano a su lado. Darrell, un hombre de guerra, un soldado enemigo, caminando entre los muros sagrados de Surella, compartiendo cena con la familia real, respirando el mismo aire que los descendientes de la sangre pura.
Era una herejía viviente para los antiguos linajes. Un insulto imposible de digerir. Las casas mayores convocaron consejos privados. El duque Ateón, señor de las Torres de Ébano, golpeó la mesa con el puño cerrado. Si permitimos que este forastero respire entre nosotros, el pueblo pensará que hemos perdido el juicio. No es un símbolo de paz, es una provocación. Es un símbolo de debilidad, interrumpió la condesa Lireya, cuyos hijos habían muerto en el frente. Mi sangre se secó en la arena por culpa de los humanos. ¿Y ahora debo sonreír mientras uno de ellos acaricia el rostro de nuestra heredera? Sus voces se alzaban como cuchillos cruzados, uno tras otro, y en la penumbra de la cámara circular, un plan comenzó a formarse. No atacar directamente. Sería suicida. Pero una eliminación silenciosa. Precisa. Que pareciera un accidente. Un veneno en la bebida. Un desliz en el sistema de ventilación. O mejor aún, una traición dentro del círculo de confianza. Mientras tanto, Yaira comenzaba a florecer de nuevo. Aún no reía, pero caminaba con pasos más firmes. Acompañaba a su madre en pequeñas audiencias. Vestía ropa ceremonial, no por obligación, sino por respeto a su origen. Y cada vez que lo hacía, sus ojos buscaban a Dariel. Solo se sentía completa cuando él estaba cerca. Los dos compartían más que silencios. Compartían heridas, confesiones. Una intimidad nacida en el fango, en la fuga, en la desesperación. Dariel le enseñaba palabras humanas. Ella le leía versos sagrados de Sureya. Él le preparaba comida con sabor de su mundo natal. Ella lo guiaba por los pasillos secretos del palacio donde había jugado de niña. Era algo suave, real, puro. Y por eso era tan peligroso. Silena lo sabía. No se oponía. Pero comprendía lo que eso significaba, que su hija ya no pertenecía del todo a este mundo. Que una parte de su corazón estaba marcada para siempre por un extranjero. Y eso despertaría los peores demonios entre las familias del poder. La noche del intento fue silenciosa. Yaira despertó por una sensación extraña. Algo en el aire. Una presión. Un temblor sutil. Se levantó descalza y cruzó la sala hasta la habitación contigua donde dormía Dariel. Lo encontró sudando, respirando con dificultad. Una toxina suave, indetectable, se había deslizado por el sistema. Incolora, pero letal. Un veneno de nobleza, cobarde y clínico. Ella no gritó. Llamó al sistema médico con su código personal, selló las puertas y se acostó junto a él, abrazándolo con fuerza, como si pudiera robarle el veneno de los pulmones con el calor de su cuerpo. Cuando Dariel despertó horas después, ella tenía los ojos rojos de no dormir. «Te juro que los haré pagar», dijo sin voz. Él intentó hablar, pero ella lo silenció con un dedo. «No ahora. Descansa. Ya despertaste. Eso me basta». La reina llegó poco después, acompañada solo por 2 guardias de élite. Revisó el informe médico. No preguntó cómo había pasado. No pidió explicaciones. Solo dijo: «A partir de hoy, tu comida la probará uno de los míos. Tus habitaciones serán selladas. Y el que cruce la línea, será considerado enemigo de la corona». Dariel asintió con esfuerzo. Yaira no lo soltó en toda la noche. Y en los pasillos del palacio, la traición tembló. Porque descubrieron algo más terrible que el fracaso. El humano seguía vivo, y ahora tenía a la princesa como escudo. Y tal vez, también como espada. Desde las torres del observatorio, las señales eran inequívocas. Las flotas humanas se acercaban, una tras otra, rompiendo el silencio de los cielos con la vibración sorda de motores de guerra. No eran naves diplomáticas, ni siquiera cargueros. Eran destructores, portanaves blindadas, escuadrones de choque. Y no traían banderas blancas. Los sensores no mentían. No era un mensaje. Era una amenaza. Una advertencia tallada en acero, con la intención de arrasar. La reina Silena se mantuvo en pie frente al mapa estelar proyectado, sus ojos fijos en la trayectoria de las flotas. No preguntó nada. Ya lo sabía. Dariel permanecía en la sala, de pie junto a Yaira.
Ambos llevaban ropas militares surayanas, no como símbolo de pertenencia, sino de decisión. La princesa ya no era una hija perdida. Era una voz firme entre estrategas, una mujer forjada por cautiverio y fuego. Y Dariel ya no era un invitado. Era parte de la estructura. Un aliado de hecho, aunque su sangre fuera humana. «Vendrán por mí», dijo él sin miedo. «No por Sureya. Quieren acabar lo que no pudieron terminar cuando desobedecí. No vendrán solo por ti», corrigió Yaira, su voz como acero fino. «Vendrán por los dos. Porque saben que juntos somos algo que no comprenden. Y lo que no comprenden, lo destruyen». Los generales debatían sin descanso. Unos pedían una ofensiva preventiva. Otros exigían que Dariel fuera entregado para evitar el conflicto. Algunos sugerían que Yaira abandonara el planeta y se refugiara en una luna protegida. Cada palabra provocaba el endurecimiento de la reina, que los escuchaba sin intervenir, dejando que cada uno mostrara su rostro verdadero. Hasta que habló. Ya no queda espacio para el equilibrio. Ellos decidieron. Ahora decidimos nosotros. Las órdenes fueron dadas. Sureya se prepararía para la guerra. Yaira y Dariel se trasladaron al Bastión Sur, donde las fuerzas élite entrenaban en gravedad alterada. Durante días, afilaron sus sentidos. Lucharon juntos, uno al lado del otro, como en los días de fuga. Cada movimiento era coordinado. Cada palabra, innecesaria. Se conocían a través del instinto, como si hubieran nacido para protegerse mutuamente. Una noche, bajo la cúpula de entrenamiento, mientras las luces parpadeaban y el sudor les corría por la piel, Yaira se detuvo frente a él. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Tenía el cabello pegado a la frente. Sus ojos brillaban con furia y deseo. «¿Crees que sobreviviremos?», preguntó, respirando agitada. «No lo sé», respondió él, sin apartar la mirada. «Pero si muero, quiero hacerlo contigo al lado». Ella se acercó más. Muy despacio. Sus labios temblaban, pero no por miedo. «Si morimos, Dariel, quiero que sepan que fuimos reales. Que lo que sentimos existió, aunque el universo no lo entienda». Él la abrazó. Fue una unión breve, intensa, sin palabras dulces ni promesas vacías. Un abrazo entre dos guerreros que habían dejado de esperar milagros. Luego se separaron y volvieron a entrenar. En el otro extremo del palacio, la reina Silena contemplaba una reliquia, su antigua armadura. Llevaba años guardada, intacta, sellada tras cristales de obsidiana negra. Solo había una llave, y esa noche la utilizó. Colocó cada parte sobre su cuerpo con lentitud. El metal aún olía a ceniza, a batalla, a días en que no era madre ni diplomática, sino un arma viviente. Cuando terminó, se miró en el espejo. Ya no era la reina herida. Era la guerrera que había conquistado planetas enteros sin derramar una lágrima. La voz de su hija llegó por el comunicador. «Madre. Se acercan». La reina apretó los puños. «Entonces, que venga el fuego». Y en el cielo de Sureya, la primera explosión iluminó la noche. El cielo de Sureya ardía. Desde el horizonte hasta las capas altas de la atmósfera, el fuego cruzaba como serpientes de luz, desatando estruendos que hacían temblar las estructuras antiguas del palacio. Las naves humanas descendían en formación, lanzando proyectiles de plasma, perforando defensas y sembrando terror. Pero Sureya no era una presa fácil. Las torretas orbitales respondieron. La superficie del planeta se encendió con escudos reactivados después de décadas de inactividad. La guerra había comenzado. En el corazón del frente, entre los bastiones arrasados y las trincheras de metal fundido, Yaira avanzaba sin dudar. Su armadura se ajustaba a cada uno de sus movimientos. Sus ojos dorados ardían con un fuego que no venía de la furia, sino del propósito. Cada enemigo que caía frente a ella lo hacía con asombro, como si no pudieran creer que esa figura, antes prisionera, era ahora un huracán de destrucción y esperanza. A su lado, Dariel luchaba como un demonio. Había dejado atrás la contención. No quedaba espacio para piedad. Con una lanza sureyana y un fusil robado a los caídos,
Combatía entre gritos y llamas. Sus movimientos eran certeros, brutales, sin mostrar debilidad. Pero no lo hacía por venganza. Lo hacía por ella. Por la mujer que había cambiado su destino, por la reina que lo había aceptado, por la gente que aún no entendía que un humano podía sangrar por un mundo que no era el suyo. En lo alto de una colina rota, la reina Silena lideraba a la Guardia Real. Su figura imponente, cubierta por la antigua armadura dorada, era como una visión de los mitos de guerra. Su voz cortaba el aire como un relámpago, ordenando ataques, reagrupando tropas, tomando decisiones en medio del caos. Nadie se atrevía a desobedecerla. Nadie podía negarle el derecho a luchar. La batalla se extendió durante horas. Las líneas se rompían y se recomponían. Los gritos de dolor se mezclaban con los cantos de los soldados surellanos que recordaban viejas leyendas de resistencia. Los humanos no esperaban tanta cohesión, tanta furia, y menos aún, que la princesa y el traidor que habían marcado para morir fueran ahora la punta de lanza de la defensa. Cuando el general Terran descendió en su plataforma de mando, escoltado por exoesqueletos armados, no lo hizo para negociar. Lo hizo para destruir. Jaira lo enfrentó primero. Sus armas habían sido desactivadas, rotas en combate, pero no retrocedió. El general la reconoció, aunque su rostro estuviera marcado por guerra y barro. Sonrió con desprecio. No deberías estar aquí. Deberías seguir encadenada. Y tú deberías haber muerto la primera vez que tuviste miedo de mí, respondió Jaira. El general alzó su arma, pero una sombra lo empujó antes de que pudiera disparar. Darel lo golpeó con tal fuerza que ambos cayeron rodando por la ladera. Lucharon como bestias, como dos mundos colisionando en un solo cuerpo. Puños, sangre, gritos. El general sacó una daga y logró herir a Dariel en el costado. Pero Dariel no soltó su cuello. Y cuando el último aliento escapó de los labios del enemigo, el campo de batalla quedó en silencio. Las fuerzas humanas comenzaron a rendirse. Uno por uno, los capitanes bajaron las armas. Nadie quería seguir luchando después de ver a su comandante morir a manos del hombre que él mismo había condenado. El símbolo de su miedo había ganado. Jaira cayó de rodillas junto a Dariel. Él aún respiraba, aunque con dificultad. Sus ojos se encontraron en medio del humo y las lágrimas. «Te lo prometí», susurró él, jadeando. «No te dejaría sola». «Nunca lo estuviste», respondió ella. «Y ahora, nunca más». La reina Silena descendió entre los escombros, seguida por su guardia. Observó el campo de batalla cubierto de cuerpos, ceniza y ruina. Se detuvo frente a los dos. Miró a su hija, luego al humano. Su expresión era severa, pero en sus ojos había algo más que aprobación. Había orgullo. «Hoy hemos ganado. Pero no por nuestras armas, ni por nuestros ejércitos. Ganamos porque el amor venció al odio. Porque alguien que debía ser enemigo, eligió convertirse en escudo». Días después, en la explanada imperial reconstruida, Jaira y Dariel se presentaron frente al pueblo. Ya no como prisionera y desertor, sino como esperanza viva. La multitud rugió con júbilo al verlos tomados de la mano. Las familias cantaban. Las banderas ondeaban. Y por primera vez en siglos, Sureya celebraba no una victoria de sangre, sino una promesa de futuro. La reina los bendijo públicamente, no como símbolo político, sino como madre. Jaira y Dariel se miraron bajo las luces del amanecer. Ya no eran fugitivos. Ya no eran soldados sin bandera. Eran uno solo. Y en medio de ruinas y reconstrucción, su amor floreció. Contra todo. Y para siempre.